Bienvenidos a la maestría en Petrofísica e Interpretación de Registros. Continuamos con el módulo 5, semana 3. Hablaremos de las herramientas avanzadas, en particular la resonancia magnética y los análisis especiales. En esta oportunidad continuamos como instructor el máster Jan Rangel. Acá encuentran mi información de contacto si desean aclarar cualquier duda. Durante esta semana hablaremos de la resonancia magnética relacionada a la obtención de curvas de presión capilar a partir de la distribución T2. De igual forma hablaremos de lo que es el tiempo de relajación transversal de manera espectral. Explicaremos los principales modelos de permeabilidades utilizados en la resonancia magnética y hablaremos de algunos ejercicios de interpretación. Muchos autores han escrito acerca del uso de la resonancia magnética para la determinación de curvas de presión capilar. Acá vamos a hacer una mención de los principales, no sin antes recordarles que hay demasiados autores que han trabajado de diferentes maneras este tópico. Los principales: Bolokitin, Marshall, Altumbay y el señor Swanson. Aunque el último no trabaja directamente con curvas de permeabilidad relativa a partir de resonancia magnética, hay alguna metodología que es mencionada por los autores anteriores que hace relación a la metodología de Swanson. En la siguiente presentación estaremos hablando de alguna metodología aplicada por ellos. ¿Okay? Antes de entrar en el punto esencial, que es la determinación de las curvas de presión capilar a partir del T2, recordemos un poco cómo se maneja el tiempo de relajación a partir de los mecanismos de relajación. Recordemos que tenemos tres mecanismos de relajación: el mecanismo de relajación del fluido o el bruto en bulk, el mecanismo de relajación en superficie por superficie y el mecanismo de relajación por difusión. ¿Okay? Cuando hablamos de resonancia magnética nuclear, nosotros hablamos de que el decaimiento ocurre en términos de la distribución del tamaño poral. ¿Okay? Si hablamos en términos de presión capilar, nosotros estamos hablando en términos de tamaño de garganta poral. Esta es la forma más simple en que podemos relacionar la resonancia magnética con la presión capilar. ¿Okay? Esta relación que acabamos de mencionar solamente va a ser válida cuando se cumplen cierto tipo de condiciones. Estas condiciones son las siguientes. En primer lugar, debemos estar hablando de una roca 100% saturada de agua. ¿Okay? No van a haber efectos por difusión. En este sentido, este último término de mecanismo de relajación por difusión se anularía o se hace despreciable, y también deberíamos asumir de que la distribución del T2 no va a estar afectada por presencia de hidrocarburos. Es decir, que la roca debe estar adicionalmente 100% saturada de agua. Eso me elimina de que vamos a tener un desplazamiento del T2 por presencia de hidrocarburos. Y finalmente tenemos que asumir que el T2 del fluido presente, el bulk, sea bastante alto, de tal manera de que el primer término de mecanismo de relajación se haga prácticamente despreciable. ¿Okay? Aquí vemos la ecuación de presión capilar. Sabemos que este fenómeno, el desbalance que se ocurre en las presiones, está principalmente controlado por la garganta poral, ya que vemos que el ángulo de contacto va a ser siempre el mismo si tenemos los mismos fluidos, que la tensión interfacial entre los dos fluidos va a ser la misma, pero si estamos cambiando de garganta poral, ella va a ser quien me va a dominar la presión capilar. En el caso del decaimiento del T2, quien me va a controlar la relación entre el tamaño poral va a ser la relación superficie-volumen.
Entonces recordemos que la presión capilar habla de gargantas de poro y que la resonancia magnética habla de tamaño de poro. Entonces estas relaciones, como lo mencioné anteriormente, es lo que me permite, estas similitudes es lo que me permite hacer relaciones entre presión capilar y la resonancia magnética. Entonces, para ello nosotros tenemos que asumir que los poros tienen una forma geométrica definida, de tal manera que nosotros podemos simplificar la relación entre superficie y volumen. ¿Ok? Ya nosotros hablamos de que tenemos una relación entre superficie y volumen y vamos a tratar de simplificarlo. Para ello, bueno, vamos a tomar en cuenta de que esa relación depende de un factor de forma y del radio de ese poro. Como ese poro va a tener una forma definida, nosotros podemos conocer ese radio. Vamos a suponer que ese poro tiene una forma esférica, entonces la relación entre superficie y volumen se va a escribir de esta forma. La superficie 4pi por r cuadrado y el volumen 4/3 de pi por r al cubo. Al simplificar me queda 3 entre el radio, en este caso sería el radio de esta esfera. Este proceso de manera similar lo podemos hacer para un cilindro o cualquier otra forma geométrica que nosotros estemos asumiendo. En este sentido, el factor de forma para esta relación sería 3 y estaría relacionado con el radio del poro. Entonces ya vemos cómo tenemos la ecuación de presión capilar, la simplificación del decaimiento del T2. Vemos que solamente va a depender de la relación entre superficie y volumen y la relaxividad de la roca. También habíamos mencionado que la relación entre superficie y volumen la podemos escribir como un factor de forma en función del radio del poro, de tal manera que podemos hablar de que para cada radio de garganta poral va a existir una relación de radio de poro con un factor de forma que va a depender del tiempo de polarización o del tiempo de decaimiento que tenemos. ¿Okay? Dicho esto, nosotros podemos sacar todo lo que sean factores constantes y esto lo vamos a llamar como una constante o un valor C. O sea que esta ecuación me quedaría simplificada a el inverso de la presión capilar va a ser un factor multiplicador de el tiempo de relajación. Si aplicamos logaritmo a esa expresión la podemos conseguir de esta forma. Este último paso matemático se hace con la finalidad de entender qué es lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Con esta gráfica nosotros estamos viendo en el eje Y lo que sería la saturación de agua y en el eje X vemos tres valores, ¿sí? Vemos en primer lugar la constante C determinada a través de la ecuación que mencionamos anteriormente. Vemos la relación del inverso de presión capilar que viene de datos de núcleo, que son los azules, y vemos el valor, el inverso de el tiempo de relajación. Entonces existe cierta similitud, sin embargo el tiempo de relajación está bastante lejos de lo que sería el inverso de la presión capilar. Para poder ajustar estos señores hacemos la multiplicación por el factor C y de esta forma vamos a poder ajustar nuestro T2 con el inverso de la presión capilar tal como lo vemos acá. Esta es una de las formas aplicadas por Altumbay en su paper, pero existen también otra fórmula como la mencionada por Boloquitin, que es más o menos expresada de esta manera, y lo que se hace es un desplazamiento. Ese señor, el factor C, sería más o menos similar para cualquiera de las metodologías. Las diferentes metodologías lo que buscan es tratar de hacer ajustar la curva de decaimiento con los valores de curva de la presión capilar. ¿Okay? Aquí vemos otro ejemplo. Entonces lo que estamos viendo es la curva de presión capilar y la curva de resonancia magnética. Vemos que hay una separación para cada una de ellas y una vez se ajustan vamos a tener esta relación.
esto es lo que nosotros estamos buscando. Es importante resaltar que cada factor multiplicador va a ser diferente para cada uno de estos puntos. Este es tomado del paper del señor Bolokitin, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante resaltar acá? Que necesitamos, que es muy variable ese factor de escalado, que se va a necesitar para poder ajustar lo que es el tiempo de decaimiento con la presión capilar. Esto es importante o hace evidente la necesidad de tener datos del yacimiento, del reservorio. En este caso, pues tendríamos que tratar de calibrar con datos de núcleo. Una vez nosotros tengamos calibrados esos datos de núcleo, vamos a obtener los datos de para cada yacimiento, de tal manera que ya podemos multiplicar esas expresiones para los diferentes pozos o para las diferentes zonas o áreas, tipos de roca del yacimiento. A partir de esta curva podemos obtener valores de presión capilar bastante confiables para yacimientos humectados al agua. Si tenemos yacimientos humectados al crudo o simplemente que no están 100% saturados de agua, es necesario que se haga un tratamiento especial. ¿Ok? Sobre todo cuando tenemos yacimientos que tienen 100%, no son 100% humectados por agua. Las curvas de presión capilar a partir de la resonancia magnética son un método mucho más ecológico, no destructivo, es económico para determinar las curvas de presión capilar. Bueno, recordemos que el ejemplo de las curvas de presión de mercurio, estas muestras generalmente se desechan porque son contaminadas por el mercurio, ya que el mercurio es un agente contaminante. Algunos autores, como el señor Bolokitin, ese factor C lo conoce como kappa, y él determinó un valor aproximadamente de 3 psi por mercurio por segundo para las areniscas. Lo que tenemos que tener en cuenta acá no es simplemente el valor, sino resaltar lo que habíamos mencionado en el primer punto, que se puede determinar ese factor multiplicador, ya sea por yacimiento, por zona, por tipo de roca, de acuerdo a la cantidad de datos que nosotros tengamos de núcleo. Una vez nosotros podamos calibrar eso dentro de un mismo yacimiento, la extrapolación al resto del yacimiento es mucho más sencilla y económica. El T2 espectral. Ya nosotros habíamos hablado de que a partir de cierto valor nosotros podíamos identificar quiénes son las rocas, el fluido que es irreducible o la cantidad del poro que es irreducible y la cantidad del poro que es fluido movible. Esto asume que todo lo que está como fluido movible es 100% fluido movible, es decir, nada de lo que está en esa zona es irreducible. Esta teoría tiene ciertos puntos débiles donde no es 100% aplicable, como por ejemplo aquellos poros que tienen formas geométricas irregulares pueden llegar a presentar irregularidades, diciéndome que vamos a conseguir o que no vamos a conseguir fluido irreducible donde realmente vamos a tener. Si las paredes del poro son ásperas y además con irregularidades, caso similar al anterior, la presencia de agua 100%, en presencia de agua 100%, los poros muy pequeños con superficies ásperas se van a observar como poros más grandes. Ese es prácticamente el principal problema que se observa. Entonces esto va a hacer que o subestimemos la cantidad de agua irreducible o simplemente no la veamos. ¿Okay? Si tenemos presencia de hidrocarburo, esta agua que está presente en los poros muy pequeños va a permanecer en su lugar, pero tenemos que considerarla como agua irreducible. ¿Okay? ¿Qué nosotros sabemos en la realidad? Que aunque nosotros tengamos poros muy grandes, y la roca está humectada al agua, cierta parte de ese poro va a contener fluido irreducible, porque estamos diciendo que la roca está humectada al agua. Eso no lo considera el modelo de tiempo de corte fijo, aunque
este punto se corrige utilizando un T2 un poco mayor. El problema es todo lo que hemos mencionado se ha observado en la realidad, en areniscas y en margas del Mar del Norte, que a pesar de que estén 100% saturadas, algunas partes sobre todo en las margas, las paredes son irregulares o son ásperas y muestra dificultades en la aplicación de esta metodología con un T2 fijo. Entonces, para solucionar esto, se aplica la parte espectral. La siguiente gráfica lo que me ilustra es, en la parte superior tenemos un solo poro 100% humectado del agua. Entonces, cuando nosotros tenemos un solo poro humectado grande, humectado por agua, la distribución del T2 solamente va a mostrar un pico con valores muy altos, ¿ok? En este caso, si nosotros fijamos un tiempo de corte, vamos a suponer la línea roja que estamos observando acá, vemos que por debajo de ese tiempo de corte no hay ninguna zona que me indica que tenga agua o fluido irreducible. Eso no es realmente cierto. El efecto que estamos observando es lo que explicaba en la lámina anterior, que el hecho de tener poros grandes y con un mismo tipo de fluido que da tiempos grandes, podemos observar esto. Esto es lo que hemos observado, sobre todo cuando la roca presenta un mismo tipo de poro o un tamaño de poro bastante uniforme. Ese problema también se ilustra si ese mismo poro, en lugar de estar 100% saturado de agua, está totalmente drenado por hidrocarburo. Es decir, vamos a tener la superficie que humecta la roca y vamos a tener el fluido movible que es 100% hidrocarburo. Cuando observamos eso, en lugar de tener un solo pico como el que teníamos en la parte superior, vamos a observar ahora dos picos, ¿sí? Esos dos picos van a tener relaciones, uno al hidrocarburo movible, y ese valor del hidrocarburo movible va a ser similar al tiempo de relajación del fluido en bruto, y el tiempo, el inferior, va a ser totalmente relacionado con el agua irreducible. En este caso estaríamos tomando en cuenta ese valor. Sin embargo, el hecho de tener hidrocarburo nos va a afectar la curva de distribución del T2, ¿ok? Para resolver ese caso o la hipótesis que habíamos mencionado anteriormente, se utiliza el método espectral. ¿En qué se basa este método espectral? Bueno, tiene diferentes aplicaciones, sobre todo aplicado para la determinación del agua movible, aunque es muy útil para la aplicación de permeabilidad, como veremos más adelante. ¿Qué es lo que estamos suponiendo acá? Que cada tamaño poral observado en el espectro posee algo de agua irreducible. Este concepto está mucho más acorde con lo que pasa en la realidad. Quiere decir que aunque tengamos poros muy grandes, parte de ese poro, si la roca está humectada al agua, parte de ese poro va a tener agua irreducible, ¿ok? En esta gráfica nosotros podemos observar acá de amarillo lo que sería la distribución normal de un T2, ¿ok? Lo que está al lado izquierdo de esta línea roja sería el agua irreducible a partir de un T2 fijo, que sería esta línea roja, y lo que está del lado derecho sería el índice, el fluido libre. Con el T2 espectral, ¿qué es lo que se asume? Que parte de los poros va a tener un poco de saturación de agua irreducible, y esa saturación de agua irreducible lo representa esta curva, ¿ok? Esta curva, por eso que se llama Spectral BBI. Vamos a tener valores mucho más grandes de agua irreducible cuando los poros son pequeños, y a medida que los poros se hacen más grandes vamos a tener menor cantidad de agua irreducible. Ahora, ¿cómo vamos a determinar esta curva o esa función? Bueno, el basamento, en primer lugar, ¿cuál es el basamento? Están basados en que todos los poros tienen una geometría simple. Tendríamos que igualmente asumir que son, por ejemplo, esferas o cilindros, y que el agua que está asociada forma una película delgada en las paredes de los poros. Esto es mucho más real a lo que tenemos en los yacimientos, si estamos asumiendo que la roca es 100% humectada al agua. Estos modelos dan funciones compensadoras similares
para las diferentes formas porales. O sea, no importa que asumamos que es esfera, que son cilindros, pero vamos a tener una función compensadora en función del tamaño poral. Sin embargo, todos los métodos van a ser simplistas, ese es su error. Es decir, no vamos a tener poros realmente 100% esferas o totalmente cilíndricos, ¿ok? Lo que sí es importante es que este método tome en cuenta una función compensadora, y esa función compensadora va a depender de lo que sería el tiempo de relajación. Esa función compensadora varía entre 0 y 1 de la siguiente forma, ¿ok? El inverso del peso, o esto es un peso, el inverso de esa función compensadora depende directamente de lo que sería el tiempo. A medida que tengo tiempos de relajación más cortos, este valor en total se hace mucho más grande, y a medida que este señor va aumentando, todo este factor se hace mucho más pequeño. Y 1 sobre W es el peso que le va asignando a cada valor que tomamos del T2, y los valores de M y B son parámetros que van a depender de la geometría del poro y del nivel de agua libre de cada tapón, de cada muestra, ¿ok? Esto lo podemos simplificar de la siguiente manera. El Spectral BBI depende de un peso en función de la porosidad. Recordemos que el T2 a su vez es un indicador de porosidad. Aquí vemos una relación que me valida esto que estamos mencionando, ¿sí? El inverso de la saturación de agua irreducible directamente proporcional con lo que sería la media geométrica del T2, ¿ok? Eso es bastante aplicable para cualquiera de los métodos que nosotros apliquemos. Esto lo podríamos simplificar de que el inverso de la función compensadora depende directamente del tiempo de relajación. ¿Qué podríamos concluir? Que para poros pequeños hay un tamaño poral por debajo del cual la función compensadora siempre va a ser igual a 1. Esto nosotros lo sabemos, ¿sí? Sabemos que a partir de poros, cierto tamaño de poros, no vamos a tener, si los tamaños son más pequeños, no vamos a tener agua movible. Es decir, que a partir de que ese tamaño poral incrementa es que deberíamos tener agua movible. Los mejores métodos para identificar M y B a partir de núcleos de la zona que estamos estudiando. COAX estableció valores de B igual a 1 y M para areniscas de 0,0618 microsegundos, el inverso del microsegundo de microsegundo, y para las calizas 0,0113, ¿ok? También podemos determinar M y B a partir de mediciones en el laboratorio, donde vamos a obtener para cada valor de saturación de agua irreducible en función de la porosidad un conjunto de mediciones, y esto me va a generar una matriz a partir de la cual vamos a poder determinar tanto los pesos para cada función como los valores de M y B. Esta función no es de nada sencilla, es un poco complicada, sin embargo es bastante útil utilizar en algunos casos.